Edgar Allan Poe, El misterio de Mary Roget. Hay series ideales de acontecimientos que corren paralelos a los reales. Rara vez coinciden. Por lo general, los hombres y las circunstancias modifican la serie ideal perfecta y sus consecuencias son, por lo tanto, igualmente imperfectas. Tal ocurrió con la Reforma. En vez de protestantismo, tuvimos el luteranismo. Novalis, Moral, Ansiech Ten. Aunque entre los pensadores más sosegados, pocos hay que alguna vez no se hayan sorprendido al comprobar que creían a medias en lo sobrenatural, de manera vaga, pero sobrecogedora, basándose para ello en coincidencias de naturaleza tan asombrosas que, en cuanto meras coincidencias, el intelecto no ha alcanzado a aprender. Tales sentimientos, ya que las creencias a medias de que hablo no logran la plena fuerza del pensamiento, nunca se borran del todo, hasta que se los explica por la doctrina de las posibilidades. Ahora bien, este cálculo es puramente matemático en esencia, y ahí os encontramos con la anomalía de que la ciencia más rígida y exacta se aplica a las sombras y vaguedades de la especulación más intangible. Los extraordinarios detalles que me toca dar a conocer constituyen, por lo que se refiere al tiempo, la rama principal de una serie de coincidencias apenas comprensibles, cuya rama secundaria o final reconocerán todos los lectores en el reciente asesinato de Mary Cecilia Rogerts en Nueva York. Cuando en un relato titulado Los crímenes de la calle Morgue, publicado hace un año, traté de poner de manifiesto algunas notables características de la mentalidad de mi amigo, el Chevalier C. Auguste Dupin, no se me ocurrió que volvería jamás a ocuparme del tema. Era intención describir esas características y su objeto plenamente logrado dentro de la terrible serie de circunstancias que pusieron de manifiesto el modo de ser de Dupin. Podría haber aducido otros ejemplos, pero no hubieran resultado más probatorios. Los recientes sucesos, sin embargo, con su sorprendente desarrollo, me obligan a proporcionar nuevos detalles que tendrán la apariencia de una confesión forzada. Pero, luego de lo que he oído en estos últimos tiempos, sería verdaderamente extraño que guardara silencio sobre lo que vi y oí hace mucho. Una vez resuelta la tragedia de la muerte de Madame Lepanache y su hija, Dupin se despreocupó inmediatamente del asunto y recayó en sus viejos hábitos de melancólica ensoñación. Por mi parte, inclinado como soy a la abstracción, no dejé de acompañarlo en su humor. Seguíamos ocupando las mismas habitaciones en el Faubourg Saint-Germain y abandonamos toda preocupación por el futuro para sumergirnos plácidamente en el presente, reduciendo a sueños el mortecino mundo que nos rodeaba. Estos sueños, sin embargo, solían interrumpirse. Fácilmente se imaginará que el papel desempeñado por mi amigo en el drama de la Rue Morgue no había dejado de impresionar a la policía parisiense. El nombre de Dupin se había vuelto familiar a todos sus miembros. La sencilla naturaleza de aquellas inducciones por las cuales había desenredado el misterio no fue nunca explicado por Dupin a nadie, fuera de mí, ni siquiera al prefecto, por lo cual no sorprenderá que su intervención se considerara poco menos que milagrosa, o que las aptitudes analíticas del Chevalier le valieran fama de intuitivo. Su franqueza lo hubiera llevado a desengañar a todos los que creyeran esto último, pero su humor indolente lo alejaba de la reiteración de un tópico que había dejado de interesarle hacía mucho. Fue así como Dupin se convirtió en el blanco de las miradas de la policía, y en no pocos casos la prefectura trató de contratar sus servicios. Uno de los ejemplos más notables lo proporcionó el asesinato de una joven llamada Mary Roget. El hecho ocurrió unos 2 años después de las atrocidades de la Rue Morgue. Marie Cabot, cuyo nombre y apellido llamarán inmediatamente la atención por su parecido con los de la infortunada vendedora de cigarros de Nueva York, era hija única de la viuda Estelle Roget. Su padre había muerto cuando Marie era muy pequeña y desde entonces hasta unos 18 meses antes del asesinato que nos ocupa, madre e hija habían vivido juntas en la Rue Pavé Saint-André, donde la señora Roget, ayudada por la joven, dirigía una pensión. Las cosas siguieron así hasta que Marie cumplió 22 años y su gran belleza atrajo la atención de un perfumista que ocupaba uno de los negocios en la galería del Palais Royal, cuya clientela principal la constituían los peligrosos aventureros que infestaban la vecindad. Monsieur Leblanc no ignoraba las ventajas de que la bella Marie atendiera la perfumería, y su generosa propuesta fue prontamente aceptada por la joven,
aunque su madre no dejó de mostrar alguna vacilación. Las previsiones del comerciante se cumplieron y sus salones no tardaron en hacerse famosos gracias a los encantos de la vivaz Grisette. Un año llevaba ésta en su empleo cuando sus admiradores quedaron confundidos por su brusca desaparición. Monsieur Leblanc no se explicaba su ausencia y Madame Rogét estaba llena de ansiedad y terror. Los periódicos se ocuparon inmediatamente del asunto y la policía empezaba a efectuar investigaciones cuando, una semana después de su desaparición, Marie se presentó otra vez en la perfumería y reanudó sus tareas, dando la impresión de hallarse perfectamente bien, aunque su expresión reflejaba cierta tristeza. Como es natural, toda indagación fue inmediatamente suspendida, salvo las de carácter privado. Monsieur Leblanc se mostró imperturbable y no dijo una palabra. A todas las preguntas formuladas, tanto Marie como su madre respondieron que la primera había pasado la semana con parientes que vivían en el campo. La cosa acabó ahí y fue bien pronto olvidada, sobre todo porque la joven, deseosa de evitar las impertinencias de la curiosidad, no tardó en despedirse definitivamente del perfumista y buscó refugio en casa de su madre, en la rue Pavée-Saint-André. Habrían pasado 5 meses de su retorno al hogar cuando alarmó a sus amigos una segunda y no menos brusca desaparición. Pasaron 3 días sin que se tuviera noticia alguna. Al cuarto día, el cadáver apareció flotando en el Sena, cerca de la orilla opuesta al barrio de la rue Saint-André, en un punto no muy alejado de la aislada vecindad de la Barrière du Roule. La atrocidad del crimen, pues desde un principio fue evidente que se trataba de un crimen, la juventud y hermosura de la víctima y, sobre todo, su pasada notoriedad, conspiraron para producir una intensa conmoción en los espíritus de los sensibles parisienses. No recuerdo ningún caso similar que haya provocado efecto tan general y profundo. Durante varias semanas la discusión del absorbente tema hizo incluso olvidar los temas políticos del momento. El prefecto desplegó una insólita actividad y, como es natural, los recursos de la policía de París fueron empleados en su totalidad. Al descubrirse el cadáver, nadie supuso que el asesino evadiría por mucho tiempo la investigación inmediatamente iniciada. Solo al cumplirse la primera semana se estimó necesario ofrecer una recompensa y aún así quedó limitada a la suma de 1000 francos. Entretanto, la indagación procedía con vigor, ya que no siempre continuo, y numerosas personas fueron interrogadas en vano, mientras la excitación popular iba en aumento, al advertir que no se daba con la menor clave que develara el misterio. Al cumplirse el 10º día se creyó conveniente doblar la suma ofrecida. Transcurrió la segunda semana, sin llegar a ningún descubrimiento, y con la animosidad siempre existente en París contra la policía se manifestara en una serie de graves disturbios, el prefecto asumió personalmente la responsabilidad de ofrecer la suma de 20.000 francos por la denuncia del asesino, o en caso de que se tratara de más de uno, por la denuncia de cualquiera de los asesinos. En la proclamación de esta recompensa se prometía por completo perdón a cualquier cómplice que se presentara a declarar contra el autor del hecho. Al pie del cartel se agregó un segundo, por el cual un comité de ciudadanos ofrecía otros 10.000 francos de recompensa. La suma total alcanzaba pues a 30.000 francos, lo cual debe considerarse extraordinario teniendo en cuenta la humilde condición de la víctima y la gran frecuencia con que en las grandes ciudades acontecen atrocidades de este género. Nadie dudó entonces de que el misterioso asesinato sería inmediatamente esclarecido, pero, aunque se efectuaron 1 o 2 arrestos que prometían buenos resultados, nada pudo aclararse que comprometiera a las personas en cuestión, las cuales recobraron la libertad. Por más raro que parezca, habían transcurrido 3 semanas desde el descubrimiento del cuerpo, sin que surgiera la menor luz reveladora, antes de que el rumor de los acontecimientos que tanto agitaban la opinión pública llegaran a oídos de Dupin y de mí. Sumidos en investigaciones que reclamaban toda nuestra atención, hacía más de un mes que ninguno de los dos salía a la calle. Recibía visitas o leía los diarios, aparte de una ojeada a los editoriales políticos. La primera noticia del asesinato nos fue traída por G. en persona. Se presentó en la tarde del 13 de julio de 1800 y permaneció con nosotros hasta muy entrada la noche. Se sentía picado ante el fracaso de todos sus esfuerzos por atrapar a los asesinos. Su reputación, según declaró con un aire típicamente parisien, estaba comprometida. Incluso su honor se veía mancillado. Los ojos de la sociedad estaban clavados en él y no había sacrificio que no estuviese dispuesto a realizar para que el misterio quedara aclarado. Terminó su curiosa perorata con un
con un cumplido sobre lo que denominaba el tacto de Pan, y le hizo una proposición tan directa como generosa, cuya naturaleza precisa no estoy en condiciones de declarar, pero que no tiene relación directa con el tema fundamental de mi relato. Mi amigo rechazó el cumplido lo mejor que pudo, pero aceptó inmediatamente la proposición, aunque sus ventajas eran momentáneas. Arreglado este punto, el prefecto procedió a ofrecernos sus explicaciones del asunto, mezcladas con largos comentarios sobre los testimonios recogidos, que no conocíamos aún. Habló largo tiempo, indudablemente con mucha sapiencia, mientras yo insinuaba una que otra sugestión, y la noche avanzaba con interminable lentitud. Dupin, cómodamente instalado en su sillón habitual, era la encarnación misma de la atención respetuosa. No se quitó en ningún momento los anteojos, y una ojeada ocasional que lancé por detrás de los cristales verdes bastó para convencerme de que dormía tan profunda como silenciosamente a lo largo de las 7 u 8 pesadísimas horas que precedieron la partida del prefecto. A la mañana siguiente me procuré en la prefectura un informe completo de todos los testimonios obtenidos y en las oficinas de los diarios un ejemplar de cada edición en la cual se hubieran publicado noticias importantes sobre el triste caso. Libres de todo lo que cabía rechazar de plano, el total de las informaciones era el siguiente. Marie Rogêt abandonó la casa de su madre en la rue Pavé Saint-André hacia las 9 de la mañana del domingo 22 de junio de 1800. Al salir informó a un señor, Jacques de Eustache, y solamente a él, que tenía intención de pasar el día en casa de una tía que habitaba en la rue de Drômes. Esta calle, angosta y breve pero muy populosa, no está lejos de la orilla del río y queda a unas 2 millas, siguiendo la línea más directa posible de la pensión de Madame Rogêt. Saint-Eustache era el novio oficial de Marie y vivía en la pensión, donde asimismo almorzaba y cenaba. Quedó convenido que iría a buscar a su prometida al anochecer para acompañarla de regreso. Aquella tarde, empero, se puso a llover copiosamente y al suponer que Marie se quedaría en casa de su tía, como lo había hecho en circunstancias similares, su novio no creyó necesario mantener promesa. A medida que avanzaba la noche, oyóse decir a Madame Rogêt, que era una anciana achacosa de 70 años, que no volvería a ver nunca más a Marie, pero en el momento nadie tomó en cuenta su observación. El lunes se supo con certeza que la muchacha no había estado en la rue de Drômes, y cuando transcurrió el día sin noticias de ella, se inició una tardía búsqueda en distintos puntos de la ciudad y sus alrededores. Pero solo al 4.º día de la desaparición se tuvieron las primeras noticias concretas. Ese día, miércoles 25 de junio, en Beauvais, que en unión de un amigo había estado haciendo indagaciones sobre Marie cerca de la Barrière du Roule, en la orilla del Sena, opuesta a la rue Pavé Saint-André, fue informado de que unos pescadores acababan de extraer y llevar a la orilla un cadáver que había aparecido flotando en el río. En presencia del cuerpo y luego de alguna vacilación, Beauvais lo identificó como el de la muchacha de la perfumería. Su amigo la reconoció antes que él. El rostro estaba cubierto de sangre coagulada, parte de la cual salía de la boca. No se advertía ninguna espuma, como ocurre con los ahogados. Los tejidos celulares no estaban decolorados. Alrededor de la garganta se advertían magulladuras y huellas de dedos. Los brazos estaban doblados sobre el pecho y rígidos. La mano de la derecha parecía cerrada, la izquierda abierta en parte. En la muñeca izquierda había 2 escoriaciones circulares, aparentemente causadas por cuerdas o por una cuerda pasada 2 veces. Parte de la muñeca derecha parecía también muy escoriada, lo mismo que toda la espalda y en especial los omóplatos. Al traer el cuerpo a la orilla, los pescadores lo habían atado con una soga, pero ninguna de las escoriaciones había sido producida por ésta. El cuello parecía sumamente hinchado. No se veía ninguna herida ni contusiones que provinieran de golpes. Alrededor del cuello se encontró un cordón atado con tanta fuerza que no se alcanzaba a distinguirlo, de tal modo estaba incrustado en la carne. Había sido asegurado con un nudo situado exactamente debajo de la oreja izquierda. Esto solo hubiera bastado para provocar la muerte. El testimonio médico dejó expresamente establecida la virtud de la difunta, expresando que había sido sometida a una brutal violencia. Al ser encontrado el cuerpo se hallaba en un estado que no impedía su identificación por parte de sus conocidos. Las ropas de la víctima parecían llenas de desgarrones y en desorden. Una tira de un pie de ancho había sido arrancada del vestido, desde el ruedo de la falda hasta la cintura, pero no desprendida por completo. Aparecía arrollada 3 veces en la cintura y asegurada mediante una especie de ligadura en la espalda. La bata que Marie llevaba debajo del vestido era de fina muselina,
Una tira de 18 pulgadas de ancho había sido arrancada por completo de esta prenda, de manera muy cuidadosa y regular. Dicha tira apareció alrededor del cuello, pero no apretada, aunque había sido asegurada con un nudo finísimo. Sobre la tira de muselina y el cordón había un lazo procedente de una cofia que aún colgaba de él. Dicho lazo estaba asegurado con un nudo de marinero y no con el que emplean las señoras. Luego de identificado el cadáver, no fue conducido a la morgue como se acostumbraba, ya que la formalidad parecía superflua, sino enterrado presurosamente no lejos del lugar donde fuera extraído del agua. Gracias a los esfuerzos de Bouvet, el asunto se mantuvo cuidadosamente en secreto y transcurrieron varios días antes de que el interés público despertara. Un semanario, sin embargo, se ocupó por fin del tema. Exhumóse el cadáver, procediéndose a un nuevo examen del mismo, pero nada se agregó a lo anteriormente conocido, mas esta vez se mostraron las ropas a la madre y amigos de Marie, quienes las identificaron como las que vestía la muchacha al abandonar su casa. La agitación, entre tanto, aumentaba de hora en hora. Numerosas personas fueron arrestadas y puestas nuevamente en libertad. Saint Eustache, en especial, provocaba vivas sospechas, pues en un comienzo fue incapaz de explicar satisfactoriamente sus movimientos a lo largo del domingo en que Marie salió de su casa. Más tarde, empero, presentó a Monsieur G. testimonios escritos que daban cuenta clara de cada hora del día en cuestión. A medida que transcurría el tiempo sin que se hiciera el menor descubrimiento, empezaron a circular mil rumores contradictorios y los periodistas se entregaron a la tarea de proponer sugestiones. Entre ellas, la que más llamó la atención fue la de que Marie Roget estaba todavía viva y que el cuerpo hallado en el Sena correspondía a alguna otra desventurada mujer. Creo oportuno someter al lector los pasajes que contienen la sugestión aludida. Son transcripción literal de artículos aparecidos en L'Étoile, periódico redactado habitualmente con mucha competencia. Mademoiselle Roget abandonó la casa de su madre en la mañana del domingo 22 de junio, con el ostensible propósito de visitar a su tía o algún otro pariente en la Rue des Drômes. Desde esa hora nadie parece haber vuelto a verla. No hay la menor huella ni noticia. Hasta la fecha, por lo menos, no se ha presentado nadie que la haya visto una vez que salió de la casa materna. Ahora bien, aunque carecemos de testimonios de que Marie Roget se hallaba aún entre los vivos después de las 9 de la mañana del domingo 22 de junio, hay pruebas de que lo estaba hasta esa hora. El miércoles a mediodía, un cuerpo de mujer fue descubierto a flote cerca de la orilla de la Barrière du Roule, aún presumiendo que Marie Roget fuera arrojada al río dentro de las 3 horas siguientes a la salida de su casa. Esto significa un término de 3 días, hora más o menos, desde el momento en que abandonó su hogar. Pero sería absurdo suponer que el asesinato, si se trata de un asesinato, pudo ser consumado lo bastante pronto para permitir a los perpetradores arrojar el cuerpo al río antes de medianoche. Quienes cometen tan horribles crímenes prefieren la oscuridad a la luz. Vemos así que si el cuerpo hallado en el río era de Marie Roget, solo pudo estar en el agua 2 días y medio o 3 como máximo. Las experiencias han demostrado que los cuerpos de los ahogados o de los arrojados al agua inmediatamente después de una muerte violenta requieren de 6 a 10 días para que la descomposición esté lo bastante avanzada como para devolverlos a la superficie. Incluso si se dispara un cañonazo sobre el lugar donde hay un cadáver y éste sube a la superficie antes de una inmersión de 5 o 6 días, volverá a hundirse si no se lo amarra. Preguntamos ahora, ¿qué pudo determinar semejante alteración en el curso natural de las cosas? Si el cuerpo maltratado como estaba hubiera permanecido en tierra hasta la noche del martes, no habría dejado de aparecer en la costa alguna huella de los asesinos. Asimismo, resulta dudoso que el cuerpo hubiera subido tan pronto a flote, aún lanzando al agua después de 2 días de producida la muerte, y, lo que más parece altamente improbable, que los miserables capaces de semejante crimen hayan arrojado el cadáver al agua sin atarle algún peso para mantenerlo sumergido, cosa que no ofrecía la menor dificultad. El articulista continúa arguyendo que el cuerpo debió de estar en el agua no solamente 3 días, sino por lo menos 5 veces ese tiempo, pues aparecía tan descompuesto que Bouvet tuvo gran dificultad para identificarlo. Este último punto, empero, fue plenamente refutado. Continuó traduciendo. ¿En qué se basa, pues, Monsieur Bouvet para afirmar que no duda de que el cuerpo es el de Marie Roget?
Sabemos que procedió a desgarrar la manga del vestido y que afirmó que había advertido en el brazo marcas que probaban su identidad. El público habrá pensado que se trataba de alguna cicatriz o cicatrices, pero Monsieur Bouvet se limitó a frotar el brazo y comprobar que el vello, lo cual es el detalle menos concluyente que nos sea dado imaginar y tan poco probatorio como encontrar el brazo dentro de la manga. Monsieur Bouvet no regresó esa noche, pero hizo saber a Madame Rogel a las 7 de la tarde del miércoles que se continuaba la investigación referente a su hija. Si concedemos que, dada su edad y su aflicción, Madame Rogel no podía identificar personalmente el cuerpo, lo cual es conceder mucho, cabe suponer que bien podía haber alguna otra persona o personas que consideraran necesario hacerse presentes y seguir de cerca la investigación, si creían que el cadáver era el de Marie. Pero nadie se presentó. No se dijo ni se oyó una sola palabra sobre el asunto en la rue Pavé Saint-André, nada que llegara a conocimiento de los ocupantes de la misma casa. Monsieur Saint-Eustache, el prometido de Marie, que habitaba en la pensión de su madre, declara que no supo nada del descubrimiento del cuerpo de su novia hasta que, a la mañana siguiente, Monsieur Bouvet entró en su habitación y le comunicó la noticia. Se diría que semejante noticia fue recibida con suma frialdad. De esta manera el articulista se esforzaba por crear la impresión de una cierta apatía por parte de los parientes de Marie, contradictoria con la suposición de que dichos parientes creían que el cadáver era el de la joven. Las insinuaciones pueden reducirse a lo siguiente. Marie, con la complicidad de sus amigos, se había ausentado de la ciudad por razones que implicaban un cargo contra su castidad. Al aparecer en el seno un cuerpo que se parecía algo al de la muchacha, sus parientes habían aprovechado la oportunidad para impresionar al público con el convencimiento de su muerte, pero L'Étoile volvía a apresurarse. Probóse claramente que la aludida apatía no era tal, que la madre de María estaba muy débil y tan afligida que era incapaz de ocuparse de nada, que Saint-Eustache, lejos de haber recibido fríamente la noticia, hallábase en estado de desesperación y se conducía de una manera tan extraviada que Monsieur Bouvet debió pedir a un amigo y pariente que no se separara de su lado y le impidiera presenciar la exhumación del cadáver. L'Étoile afirmaba, además, que el cuerpo había sido nuevamente enterrado a costa del municipio, que la familia había rechazado de plano una ventajosa oferta de sepultura privada y que en la ceremonia no había estado presente ningún miembro de la familia. Pero todo eso, publicado a fin de reforzar la impresión de que el periódico buscaba producir, fue satisfactoriamente refutado. Un número posterior del mismo diario trataba de arrojar sospechas sobre el mismo Beauvoir. El redactor manifestaba: se ha producido una novedad en este asunto. Nos informan que, en ocasión de una visita de cierta Madame B. a la casa de Madame Rogel, Monsieur Bouvet, que se disponía a salir, dijo a la primera nombrada que no tardaría en venir un gendarme, pero que no debía decir una sola palabra hasta su regreso, pues él mismo se ocuparía del asunto. En el estado actual de cosas, Monsieur Bouvet parece ser quien tiene todos los hilos en la mano. Es imposible dar el menor paso sin tropezar enseguida con su persona. Por alguna razón, este caballero ha decidido que nadie fuera de él se ocupara de las actuaciones y se las ha compuesto para dejar de lado a los parientes masculinos de la difunta, procediendo en forma harto singular. Parece además haberse mostrado muy refractario a que los parientes de la víctima vieran el cadáver. Un hecho posterior contribuyó a dar alguna consistencia a las sospechas así arrojadas sobre Bouvet. Días antes de la desaparición de la joven, una persona que acudió a la oficina de aquel, en ausencia de su ocupante, observó que en la cerradura de la puerta había rosa y que en una pizarra colgada al lado aparecía el nombre Marie. Hasta donde podíamos deducirlo por la lectura de los diarios, la impresión general era que la muchacha había sido víctima de una banda de criminales quienes la habían arrastrado cerca del río, maltratado y finalmente asesinado. Le Commerciel, periódico de gran influencia, combatía sin embargo vigorosamente esta opinión popular. Cito uno o dos pasajes de sus columnas. Estamos persuadidos de que, al encaminarse hacia la Barrière du Roule, la indagación ha seguido hasta ahora un camino equivocado. Es imposible que una persona tan popularmente conocida como la joven víctima hubiera podido caminar 3 cuadras sin que la viera alguien, y cualquiera que la hubiese visto la recordaría porque su figura interesaba a todo el mundo. Las calles estaban llenas de gente cuando Marie salió,
Imposible que haya llegado a la Barrière du Roule o a la Rue de Drôme sin ser reconocida por una docena de testigos y, sin embargo, no se ha presentado nadie que la haya visto fuera de la casa de su madre. Aparte del testimonio que se refiere a las intenciones expresadas por Marie, no existe prueba alguna de que realmente haya salido de su casa. El traje de la víctima había sido desgarrado, arrollado a su cintura y atado. El propósito era llevar el cadáver como se lleva un envoltorio. Si el asesinato hubiera sido cometido en la Barrière du Roule, no habría habido la menor necesidad de semejante cosa. El hecho de que el cuerpo haya sido encontrado flotando cerca de la Barrière no prueba el lugar donde fue arrojado al agua. Un trozo de una de las enaguas de la infortunada muchacha, de 2 pies de largo por 1 de ancho, le fue aplicado bajo el mentón y atado detrás de la cabeza, probablemente para ahogar sus gritos. Los individuos que hicieron esto no tenían pañuelo en el bolsillo. 1 o 2 días antes de que el prefecto nos visitara, la policía recibió importantes informaciones que parecieron invalidar los argumentos esenciales de Le Commerciel. 2 niños, hijos de cierta Madame de Luc, que vagabundeaban por los bosques próximos a la Barrière du Roule, entraron casualmente en un espeso soto donde había 3 o 4 grandes piedras que formaban una especie de asiento con respaldo y escabel. Sobre la piedra superior aparecían unas enaguas blancas, en la segunda una charina de seda. También encontraron una sombrilla, guantes y pañuelo de bolsillo. Este último ostentaba el nombre Marie Roget. En las zarzas circundantes aparecieron jirones de vestido. La tierra estaba removida, rotos los arbustos, y no cabía duda de que una lucha había tenido lugar. Entre el soto y el río se descubrió que los vallados habían sido derribados y la tierra mostraba señales de que se había arrastrado una pesada carga. Un semanario, Le Soleil, contenía el siguiente comentario del descubrimiento, comentario que era como el eco de la prensa parisiense. Con toda evidencia, los objetos hallados llevaban en el lugar 3 o 4 semanas, por lo menos aparecían estropeados y enmohecidos por la acción de las lluvias. El moho los había pegado entre sí. El pasto había crecido en torno y encima de alguno de ellos. La seda de la sombrilla era muy fuerte, pero sus fibras se habían adherido unas a otras, por dentro. La parte superior, de tela doble y plegada, estaba enmohecida por la acción de la intemperie y se rompió al querer abrirla. Los jirones del vestido en las zarzas tenían unas 3 pulgadas de ancho por 6 de largo. Uno de ellos correspondía al dobladillo del vestido y había sido remendado. Otro trozo era parte de la falda, pero no del dobladillo. Daban la impresión de ser pedazos arrancados y se hallaban en la zarza espinosa, a un pie del suelo. No cabe ninguna duda, pues, de que se ha descubierto el escenario de tan espantoso atentado. Otros testimonios surgieron a consecuencia del descubrimiento. Madame de Luc declaró ser la dueña de una posada situada sobre el camino, no lejos de la orilla del río, en la parte opuesta a la Barrière du Roule. Esta región es particularmente solitaria y constituye el habitual lugar de esparcimiento de los pájaros de cuenta de París, que cruzan el río en bote. Hacia las 3 de la tarde del domingo en cuestión llegó a la posada una muchacha a quien acompañaba un hombre joven y moreno. Permanecieron algún tiempo en la casa. Al partir se encaminaron rumbo a los espesos bosques de la vecindad. Madame de Luc había observado con atención el tocado de la muchacha, pues le recordaba mucho uno que había tenido una parienta suya fallecida. Reparó sobre todo en la chalina. Poco después de la partida de la pareja se presentó una pandilla de malandrines, quienes se condujeron escandalosamente, comieron y bebieron sin pagar. Siguieron luego la ruta que habían tomado los 2 jóvenes y regresaron a la posada al anochecer, volviendo a cruzar el río como si tuvieran mucha prisa. Poco después de oscurecer, aquella misma tarde, Madame de Luc y su hijo mayor oyeron los gritos de una mujer en la vecindad de la posada. Los gritos eran violentos, pero duraron poco. Madame D no solamente reconoció la chalina hallada en el soto, sino el vestido que tenía el cadáver. Un conductor de ómnibus, Valence, testimonió asimismo haber visto a Marie Roget cuando cruzaba en un ferry del Alsena el domingo en cuestión, acompañada por un joven moreno. Valence conocía a la muchacha y estaba seguro de su identidad. Los efectos encontrados en el soto fueron reconocidos sin lugar a duda por los parientes de la víctima. Los distintos testimonios e informaciones recogidos por mí a pedido de Dupin contenían tan solo un punto más, pero al parecer de gran importancia. Inmediatamente después del descubrimiento de las ropas que acaban de describirse, encontróse el cuerpo de Saint Eustache, el prometido de Marie, quien yacía moribundo en la vecindad,
de la que todos suponían la escena del atentado. Un frasco con la inscripción Láudano apareció vacío a su lado. El aliento del agonizante revelaba la presencia del veneno. St. Eustache murió sin decir una palabra. En su ropa se halló una carta donde brevemente reiteraba su amor por Marie y su intención de suicidarse. Apenas necesito decirle, aclaró Dupin al finalizar el examen de mis notas, que este caso es mucho más intrincado que el de la Rue Morgue, del cual difiere en un importante aspecto. Estamos aquí en presencia de un crimen ordinario, por más atroz que sea. No hay nada particularmente excesivo, en sus características. Observará usted que por esta razón se consideró el misterio que era sencillo, cuando en realidad y por la misma razón debía considerárselo muy difícil. Al principio, por ejemplo, no se creyó necesario ofrecer una recompensa. Los agentes de G fueron capaces de comprender inmediatamente cómo y por qué podía haberse cometido esta atrocidad. Se representaron imaginariamente un modo, muchos modos, y un móvil, muchos móviles. Y como no era imposible que cualquiera de tan numerosos modos y móviles pudiera haber sido el verdadero, les contaron que uno de ellos tenía que ser el verdadero. Pero la facilidad con que nacieron tan diversas fantasías y lo plausible de cada una deberían haber indicado las dificultades del caso antes que su facilidad. Ya le he hecho notar que la razón se abre camino por encima del nivel ordinario si es que ha de encontrar la verdad, y que la verdadera pregunta en casos como estos no es tanto ¿qué ha ocurrido?, sino ¿qué hay en lo ocurrido que no se parece a nada de lo ocurrido anteriormente? En las investigaciones en casa de Madame de Panache, los agentes de G quedaron confundidos y descorazonados por lo insólito, lo infrecuente del caso que, para un intelecto debidamente ordenado, hubiese significado el más seguro augurio de buen éxito, mientras ese mismo intelecto podría desesperarse ante el carácter ordinario de todas las apariencias en el caso de la muchacha de la perfumería, que para los funcionarios de la prefectura eran signos de un fácil triunfo. En el caso de Madame Le Panache y su hija, desde el principio de nuestra investigación no ocupó duda alguna de que se había cometido un crimen. La idea de suicidio fue inmediatamente excluida. También aquí, desde el comienzo, podemos eliminar toda suposición en ese sentido. El cuerpo hallado en la Barrière du Roule se hallaba en un estado que elimina toda vacilación sobre punto tan importante, pero se ha sugerido que el cadáver hallado no es el de Marie Roget, y la recompensa ofrecida se refiere a la denuncia del asesino o asesinos de ésta, y lo mismo el acuerdo a que hemos llegado con el prefecto. Bien conocemos a este caballero y no debemos confiar demasiado en él. Si iniciamos nuestras investigaciones a partir del cadáver hallado y seguimos la huella del asesino hasta descubrir que el cadáver pertenece a otra persona, o bien si partimos de la suposición de que Marie está viva y verificamos que, efectivamente, esa es la verdad, en ambos casos perdemos el precio de nuestras fatigas, ya que tenemos que entendernos con Monsieur G. Vale decir que nuestro primer objetivo, si pensamos en nosotros tanto como en la justicia, debe consistir en dejar bien establecido que el cadáver hallado pertenece a la Marie Roget desaparecida. Los argumentos de L'Étoile han tenido gran repercusión entre el público, y el periódico mismo está tan convencido de su importancia que comienza así uno de sus comentarios sobre el tema. Varios diarios de la mañana en su edición de hoy aluden al concluyente artículo de L'Étoile del domingo. Para mí, el tal artículo no es nada concluyente y solo demuestra el celo de su redactor. Debemos tener en cuenta que, en general, nuestros periódicos se proponen fines sensacionalistas y triunfos personales, mucho más que servir la causa de la verdad. Este último objetivo solamente es perseguido cuando coincide con los anteriores. El diario que se conforma con la opinión general, por bien fundada que esté, no logra los sufragios de la multitud. La masa popular solo considera profundo aquello que está en abierta contradicción con las nociones generales. Tanto en el raciocinio como en la literatura, el epigrama obtiene la aprobación inmediata y universal, y en ambos casos se halla en lo más bajo de la escala de los méritos. Quiero decir que la mezcla de epigrama y melodrama que hay en la idea de que Marie Roget está viva vale más para L'Étoile que lo que puede haber de plausible en esa sugestión, y le ha ganado la favorable acogida del público. Examinemos lo principal de los argumentos del diario, tratando de evitar la incoherencia con la cual han sido expuestos. El primer propósito del redactor consiste en mostrar, basándose en lo breve del intervalo entre la desaparición de Marie y el hallazgo del cuerpo en el río, que este último no puede ser el de Marie.
De inmediato, el redactor trata de reducir dicho intervalo a sus menores proporciones. En la ansiosa persecución de este objetivo, no vacila en abandonarse a meras suposiciones. Sería absurdo suponer, declara, que el asesinato, si se trata de un asesinato, pudo ser consumado lo bastante pronto para permitir a los perpetradores arrojar el cuerpo al río antes de medianoche. Con toda naturalidad pregunto, ¿por qué? ¿Por qué es absurdo suponer que el crimen pudo ser cometido 5 minutos después de que la muchacha salió de casa de su madre? ¿Por qué es absurdo suponer que el crimen fue cometido en cualquier momento de ese día? Ha habido asesinatos a todas horas, pero si el crimen hubiese tenido lugar en cualquier momento entre las 9 de la mañana del domingo y un cuarto de hora antes de medianoche, siempre habría habido tiempo suficiente para arrojar el cuerpo al río antes de medianoche. La suposición, pues, se reduce a esto. El asesinato no fue cometido el día domingo. Pero si permitimos a L'Etoile suponer eso, bien podemos permitirle todas las libertades. El párrafo que comienza, sería absurdo suponer que el asesino, etc., debió haber sido concebido por el redactor en la forma siguiente. Sería absurdo suponer que el asesinato, si se trata de un asesinato, pudo ser consumado lo bastante pronto para permitir a los perpetradores arrojar el cuerpo al río antes de medianoche. Es absurdo, decimos, suponer tal cosa y a la vez, como estamos resueltos a suponer, que el cuerpo no fue tirado al río hasta después de medianoche. Frase bastante inconsistente en sí, pero no tan ridícula como la impresa. Si mi propósito, continuó Dupin, se limitara meramente a impugnar este pasaje del argumento de L'Etoile, podría dejar la cosa así, pero no tenemos que habérnosla con L'Etoile, sino con la verdad. Tal como aparece, la frase en cuestión solo tiene un sentido, pero resulta importantísimo que vayamos más allá de las meras palabras, en busca de la idea que éstas trataron obviamente de expresar sin conseguirlo. La intención del periodista era hacer notar que en cualquier momento del día o de la noche del domingo en que se hubiera cometido el crimen resultaba improbable que los asesinos hubieran osado transportar el cuerpo al río antes de medianoche, y es aquí donde reside la suposición contra la cual me rebelo. Se da por supuesto que el asesinato fue cometido en un lugar y en tales circunstancias que hacían necesario transportar el cadáver. Ahora bien, el asesinato pudo producirse a la orilla del río o en el río mismo. Vale decir que el acto de arrojar el cadáver al río pudo ocurrir en cualquier momento del día o de la noche, como la forma de ocultamiento más inmediata y más obvia. Comprenderá que no sugiero nada de esto como probable o como coincidente con mi propia opinión. Hasta ahora mis intenciones no se refieren a los hechos del caso. Simplemente deseo prevenirlo contra el tono de esa sugestión de L'Etoile, mostrándole desde un comienzo su carácter.